El 15 de julio de 1978, 4 amigos decidieron explorar una fábrica abandonada en Veracruz, México, que en su día albergó un parque de diversiones. Lo que comenzó como una travesura terminó convirtiéndose en una noche de terror inimaginable. Soy el único sobreviviente de esa trágica noche, y este es mi relato de lo que ocurrió en el lugar que ahora llamamos el Parque de las Pesadillas. Éramos jóvenes e imprudentes, Héctor Salgado, el líder natural del grupo, Mariana Guzmán, siempre lista para un desafío, Jorge Morales, el escéptico que dudaba de todo, y yo, David Velasco, el más cauteloso del grupo. No sabíamos que nuestra curiosidad nos llevaría a enfrentar horrores más allá de la comprensión humana. Era una noche de viernes, calurosa y húmeda, en Veracruz. El aire estaba denso, cargado con la electricidad de una tormenta inminente. Los 4 estábamos reunidos en el sótano de la casa de Héctor, jugando cartas y bebiendo cerveza que él había tomado a escondidas del refrigerador de sus padres. «Estoy aburrido», declaró Héctor, tirando sus cartas sobre la mesa. «Hagamos algo emocionante». Mariana, siempre en busca de aventura, se inclinó hacia adelante con un brillo en los ojos. «¿Qué tienes en mente?». Fue entonces cuando Jorge mencionó la antigua fábrica abandonada de Veracruz. El lugar había sido transformado brevemente en un parque de diversiones en los años 60, pero cerró abruptamente tras una serie de accidentes inexplicables. «Dicen que el lugar está embrujado», provocó Jorge, con una voz que mezclaba escepticismo y curiosidad. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Chicos, no creo que sea una buena idea». Héctor, sin embargo, ya estaba entusiasmado. «Es perfecto. Hagamos una apuesta. Quien logre quedarse adentro más tiempo, gana». Mariana aceptó de inmediato, sus ojos brillando con el desafío. Jorge se encogió de hombros, fingiendo indiferencia, pero noté la ansiedad en sus ojos. A regañadientes, acepté. Después de todo, éramos 4 contra cualquier peligro, ¿verdad? Tomamos unas linternas, nos amontonamos en el viejo Volkswagen de Héctor y nos dirigimos a la fábrica abandonada. La luna llena flotaba en el cielo como un ojo vigilante, proyectando sombras grotescas mientras nos acercábamos al portón oxidado. El edificio era una monstruosidad de concreto y metal retorcido, sus ventanas rotas como dientes podridos en una sonrisa macabra. Un cartel descolorido colgaba aún sobre la entrada principal, proclamando, «Mundo mágico de Veracruz, donde los sueños se hacen realidad». Héctor fue el primero en saltar la cerca, seguido de cerca por Mariana. Jorge dudó un momento antes de seguirlos. Me quedé atrás, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. «Vamos, David», gritó Héctor. «No seas cobarde». Tragando mi miedo, escalé la cerca y me uní a ellos. Tan pronto como entramos en el vestíbulo principal de la antigua fábrica, el aire cambió. Era como si hubiéramos cruzado un umbral invisible hacia otro mundo. El olor a moho y decadencia era opresivo, mezclado con un olor metálico que no podíamos identificar. Nuestras linternas cortaban la oscuridad, revelando restos de lo que alguna vez fue un parque de diversiones. Juguetes rotos y maniquíes desfigurados yacían esparcidos por el suelo, sus expresiones congeladas en sonrisas eternas y perturbadoras. «Esto es increíble», exclamó Mariana, su voz resonando en las paredes vacías. Héctor asintió, pero noté que su entusiasmo habitual estaba un poco forzado. «Vamos a separarnos y explorar. Nos encontramos aquí en una hora». «¿Estás seguro de que es una buena idea?», pregunté, con evidente aprensión en la voz. Jorge rió nerviosamente. «¿Qué pasa, David? ¿Tienes miedo de los fantasmas?». Antes de que pudiera responder, un sonido metálico resonó desde algún lugar en las profundidades del edificio. Todos nos quedamos congelados. «Probablemente solo es el viento», dijo Héctor, pero su voz no parecía convencida. Nos separamos, cada uno siguiendo por un pasillo diferente. Tomé el camino de la izquierda, que llevaba a lo que parecía ser una antigua área de juegos. Cabinas de tiro al blanco y casetas de lanzamiento de aros estaban en varios estados de descomposición. Mientras caminaba, no podía deshacerme de la sensación de que alguien me estaba observando.
Las sombras parecían moverse en los rincones de mi visión, y más de una vez, juré haber escuchado pasos detrás de mí. Fue cuando llegué a un carrusel abandonado que las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Los caballos de madera, que alguna vez fueron brillantes y alegres, ahora eran figuras grotescas con sonrisas maníacas pintadas en sus rostros. Y entonces, para mi horror, uno de ellos movió la cabeza para mirarme. Retrocedí, con el corazón desbocado. Esto no es posible, murmuré para mí mismo. En ese momento, escuché un grito agudo proveniente de la dirección que había tomado Mariana. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia el sonido, gritando su nombre. Corrí por los pasillos oscuros, mi linterna proyectando sombras danzantes en las paredes. El grito de Mariana aún resonaba en mis oídos, mezclado con el sonido de mis propios pasos y mi respiración entrecortada. Finalmente, llegué a una gran sala circular que parecía haber sido una casa de espejos. Docenas de espejos rotos y distorsionados reflejaban mi imagen de vuelta en ángulos imposibles. Mariana, grité, mi voz reverberando en el espacio vacío. Un movimiento en el rincón de mi ojo me hizo girar. Por un instante, creí haber visto a Mariana reflejada en uno de los espejos, su rostro contorsionado en una expresión de puro terror. Pero cuando me acerqué, la imagen desapareció. De repente, las luces parpadearon, iluminando la sala con un brillo enfermizo y verdoso. Los espejos empezaron a vibrar, emitiendo un zumbido bajo que fue aumentando en intensidad. Y entonces lo vi. En los reflejos distorsionados, empezaron a formarse figuras sombrías. Criaturas que no deberían existir, con miembros largos y torcidos, y rostros que eran una grotesca parodia de rasgos humanos. Grité y corrí hacia la salida, solo para encontrarla bloqueada por una masa palpitante de sombras. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba rodeado. Fue entonces cuando escuché la voz de Héctor, viniendo de algún lugar más allá de la sala de espejos. David. ¿Dónde estás? Héctor. Aquí, grité de vuelta, mi voz quebrándose de miedo. Escuché pasos acercándose rápidamente, y entonces Héctor apareció en la entrada. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor. Tenemos que salir de aquí ahora, gritó. Encontré a Jorge, pero no puedo encontrar a Mariana. Juntos, corrimos de regreso al vestíbulo principal, llamando a Mariana todo el tiempo. Fue al llegar allí cuando vimos algo que congeló la sangre en nuestras venas. En el centro del vestíbulo, iluminado por un rayo de luz de luna que entraba por un tragaluz roto, estaba el cuerpo de Jorge. Yacía de espaldas, los ojos desorbitados en una expresión de terror absoluto, la boca abierta en un grito silencioso. Y en su pecho, clavada profundamente, había una estaca de madera, un trozo roto de uno de los caballos del carrusel. Héctor cayó de rodillas, ahogándose en sollozos. Yo me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Entonces lo escuchamos. Una risa. No una risa humana, sino algo distorsionado y maligno que parecía venir de todas partes a la vez. Bienvenidos al mundo mágico de Veracruz, una voz siniestra resonó en el vestíbulo. Donde las pesadillas se hacen realidad. El terror nos galvanizó para actuar. Héctor se levantó, agarrándome del brazo. Tenemos que encontrar a Mariana y salir de aquí. Corrimos por los pasillos, gritando el nombre de Mariana. Cada sombra parecía moverse, cada reflejo en los espejos rotos mostraba rostros distorsionados que no eran los nuestros. Finalmente, escuchamos un grito ahogado proveniente de una sala al final de un pasillo oscuro. Rompimos la puerta para encontrar a Mariana atada a una silla, sus ojos desorbitados de miedo. «Cuidado», gritó en cuanto nos vio. «Está aquí». Antes de que pudiéramos reaccionar, una figura salió de las sombras. Era un hombre, o al menos lo había sido. Su piel era pálida y estirada sobre huesos prominentes, sus ojos eran pozos negros sin vida. Vestía los restos andrajosos de un uniforme de empleado del parque. «Bienvenidos al espectáculo final», dijo con una voz que parecía provenir del mismo infierno. «Ustedes son los invitados de honor». Héctor se lanzó contra el monstruo, dándome tiempo para desatar a Mariana. La criatura era increíblemente fuerte,
lanzando a Héctor contra la pared como si no pesara nada. «¡Corran!», gritó Héctor, levantándose con dificultad. Huyendo por los pasillos, escuchábamos el sonido de pasos pesados detrás de nosotros. Objetos volaban en nuestra dirección, lanzados por una fuerza invisible. Un trozo de metal cortó mi brazo, pero la adrenalina me impidió sentir el dolor. Finalmente, vimos la salida. El portón oxidado nunca había parecido tan invitador. Pero cuando estábamos a solo unos metros de distancia, Héctor tropezó y cayó. «Váyanse», gritó. «Yo lo detendré». Mariana dudó, pero la jalé hacia adelante. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver a Héctor siendo arrastrado hacia la oscuridad, sus gritos resonando en las paredes de metal. Cruzamos el portón y corrimos hacia el auto. Mariana encendió el motor mientras yo cerraba la puerta. Las llantas chirriaron en el asfalto mientras acelerábamos lejos de ese lugar maldito. En el retrovisor, vi la figura pálida parada en el portón, observando nuestra huida. Y juro que, incluso a esa distancia, pude ver su sonrisa macabra. Manejamos sin parar hasta el amanecer, sin decir una palabra. ¿Qué podríamos decir? Nuestras mentes aún intentaban procesar el horror que habíamos presenciado. En los días que siguieron, la policía investigó la desaparición de Héctor y Jorge. El cuerpo de Jorge nunca fue encontrado, y la fábrica estaba vacía cuando las autoridades la registraron. Nadie creyó nuestra historia sobre el parque maldito y la criatura que lo habitaba. Mariana y yo nunca volvimos a hablar de esa noche. Pero a veces, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar esa risa demoníaca y ver esos ojos vacíos observándome desde las sombras. El mundo mágico de Veracruz puede haber cerrado sus puertas hace mucho tiempo, pero para aquellos que osaron entrar en sus dominios, la pesadilla nunca termina realmente.